Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que nuestra mente sea alumbrada con ella, Señor. Pedimos que renueves nuestra manera de pensar para vivir por fe, Señor, conforme a tu palabra y menos por vista. Pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra que nos da vida y una vida en abundancia en nuestras almas. Padre, pedimos que no haya distracción y que tu palabra sea haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, estamos hablando del tema avanzando hacia la madurez. Avanzando hacia madurez, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a continuar en las funciones en el cuerpo de Cristo. Las funciones en el cuerpo de Cristo. Hace 8 días compartimos que cuando Jesús resucita, inicia el pacto de gracia, cambia cómo es la relación de Dios con el hombre. Y aparece algo que se llama el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, que son todos los escogidos de Dios sobre la tierra. En cada nación, en cada país hay escogidos y las personas no lo saben como nosotros antes. Y Dios nos ha llamado a conocer la verdad. Compartimos que en el cuerpo de Cristo hay funciones que en la Biblia aparecen como si fueran cargos, que apóstoles, que pastores, que maestros. No. Lo que mostró Pablo es que todos somos como iguales porque todos estamos en la misma línea donde la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos parte de ese cuerpo con funciones. En estas funciones está la función del pastor, del maestro que hemos venido compartiendo y dice que él constituyó, no aquí en la tierra, él constituyó, cuando nos escogió, colocó en nuestros espíritus esos, por llamarlo de alguna manera, talentos, dones, para cuando nos llamara y iniciar la relación con él, poco a poco se va a manifestar. Lo que está en nuestro interior se va a ir manifestando a medida que tenemos la relación con Dios. A medida que va apareciendo la relación con Dios, en el interior de nosotros puede estar la función de maestro y nunca lo hemos sabido. Dice, yo no estudié para profesor, pero en su interior está esa manera de dar la palabra sencilla, fácil, amena, que la persona la comprende más fácil, no se aburre, entonces tiene la función de maestro. Entonces son funciones la manera que se forma el cuerpo de Cristo. En esas funciones vamos a continuar el tema en 1 Corintios capítulo 12, 28 al 30. 1 Corintios capítulo 12, el 28 al 30. Y habla nuevamente como si fueran cargos, pero aparecen unos nuevos que no estaban en el versículo que compartimos hace 8 días. Entonces vamos a leerlo, dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Iglesia es todos nosotros, no la edificación, no un ente natural. El cuerpo de Cristo es algo eterno. Nosotros participamos de algo eterno en un medio de una generación, pero el cuerpo de Cristo es eterno, vamos a vivir con él para siempre. Entonces dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Versículo 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces notamos que aparecen los dones del Espíritu, los dones, y los coloca aquí en esa
funciones. Entonces, en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros, puede estar, ejemplo, el don de la fe, y no lo sabemos, o el don de la sanidad. Y a medida lo que tiene la relación la persona con Dios, se manifiesta ese don, o el don de milagros. Pero mira que esos dones hacen parte de las personas y lo colocan no como si fuera, cuando dice primero, segundo y tercero, no es que estén en ese orden para que la persona se enseñoree del otro. No, significa funciones. Recordemos siempre el ejemplo, el cuerpo. Cuando usted mira el cuerpo, ningún órgano le está diciendo al otro órgano que es más o que necesita. No, todo el cuerpo funciona adecuadamente cuando cada órgano del cuerpo hace lo que le corresponde. Si el órgano no hace lo que le corresponde, el cuerpo no va a funcionar. Así Dios nos llamó. Entonces Dios nos llamó es para que nosotros, en medio de lo que a cada uno de nosotros nos dio Dios, para que funcione el cuerpo, con un solo propósito. El propósito es que corra la palabra. El propósito es que la palabra llegue a más personas. Ese es el propósito. Cuando Dios llamó a Pablo, le llamó para que viajara, que contara la palabra, que fuera y la compartiera. Y Pablo viajó por el mundo conocido en su momento. Ese fue el trabajo de Pablo. Lo que nunca le dijo Dios en la ley a los sacerdotes que se fueran al mundo a contar la ley. No. El evangelio, la palabra de gracia, la verdad, Pablo viajó para contarla. Entonces, todo el propósito de cada una de las funciones que dice ahí es para que la palabra llegue a alguien que está listo para escucharla, que está listo, Dios lo tiene listo para escucharla. Lo increíble es que él ni sabe que Dios lo tiene listo para escuchar la palabra. Y es lo que vemos en el ejemplo en la Biblia. Eso es muy importante, porque nosotros pensamos que hay que preparar a la persona, a este sí le digo, a este no le digo, y no como que selecciona. No. Dios le da sabiduría en qué momento compartirle la palabra a una persona. Un ejemplo, Moisés andaba pastoreando su rebaño. Él no estaba buscando a Dios, ni quería ir a sacar el pueblo que estaba esclavo, ni era propósito de él, absolutamente nada. Y Dios se le apareció y lo llamó. Abraham no quería formar un gran pueblo, nada. Y Dios se le apareció y lo llamó. Ni él quería ir a una tierra que fluye leche y miel. Dios se le apareció, lo llamó y le mostró el propósito. Así a cada uno, incluyendo a Pablo. Y igual pasa con cada uno de nosotros. Dios te llamó con un propósito que es disfrutar de su reino aquí en la tierra, vivir plenamente aquí en la tierra, reinar en vida sobre el mal aquí. Toda esa vida plena aquí en la tierra para que la contemos, para que su entorno y las personas en nuestro entorno siempre hay alguien que está listo, que tiene Dios preparado a escuchar la palabra. Y con una persona que Dios que escuche la palabra y la transforme, está transformando un hogar. Porque recuerda que si esa persona llegaba a maltratar al hogar, Dios al llamarlo ya no va a llegar a maltratar en el hogar a su esposa o hijos. Entonces es muy importante ser parte del cuerpo de Cristo. Es Dios el que nos dirige a quién, a cada uno de nosotros. Y este ejemplo lo notamos en Colosenses capítulo 1, versículo del 5 al 7. Colosenses capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y Pablo explica y enfatiza la palabra verdadera del evangelio. Evangelio es la gracia de Dios, verdadera, porque presentan muchas cosas como evangelio, pero no son la verdad. Y está hablando de la eternidad. Está hablando de la eternidad. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis
y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio es la gracia de Dios. Mira, Dios te llamó a algo eterno en medio de un mundo donde no se predica la gracia de Dios en verdad. Hablan de la gracia de Dios, comparten mensajes de la gracia de Dios, pero no es en verdad. Porque la gracia de Dios te hace ver que eres limpio, santo, puro. Eso te hace ver la gracia. Así no hayamos comportado un tiempo de manera inadecuada, Dios nos muestra que éramos ignorantes y que estábamos comportándonos mal por el engaño. Y nos llama a conocer la verdad y nos muestra esa palabra que nos da vida. La gracia de Dios en verdad te da la seguridad de la vida eterna, lo que dice en el versículo 5. Desaparece el temor de la muerte. Sabes que eres eterno, sabes que tu familiar, tu amigo por fe es eterno. La gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad, que Cristo el Señor, el que creó todo, vive en ti, que nunca estás solo, que vive en ti, que te da vida, que solo en tu interior está la plenitud, la gracia de Dios en verdad. Que el que hace es Dios en nosotros, no personas. La gracia de Dios en verdad. Entonces Pablo está contando que llegó a los colosenses y está hablando de que llegó esa gracia de Dios en verdad, está haciendo y está creciendo en las personas. Y está creciendo en las personas. Versículo 7. Escuchemos esto porque el método no cambia. El método es el mismo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese propósito de Dios eterno. Compartas, disfrutes de la gracia y la compartas a una persona porque va a transformar su vida que no tiene precio con la verdad. Con la verdad. Que salga de la angustia y la preocupación. Y eso lo hace Cristo, no nosotros. Nosotros, ¿qué nos corresponde solamente? Disfrutar. Primero disfrutar y contar. Disfrutar y contar. Usted disfruta el evangelio, disfruta del reino de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios, de la tranquilidad que genera Dios y se la cuenta al otro. Usted no le está contando algo teórico. Usted va a contar de la paz de Dios que es verdad en su vida. Es vida. Entonces, primero disfruta y va a contarle. Por fe que hay una eternidad. Por fe que la muerte fue vencida. Que no existe la muerte. Que somos eternos. Que debemos estar tranquilos, gozosos. Que no hay razón para estar tristes como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza están tristes. En el versículo que le acabamos de leer, en el 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Cuando parte un ser querido, pues es difícil, angustioso. No saber para dónde va, peor. La esperanza es que usted vive cada día con vida. Vives con vida. Sabes que eres eterno y que tu familiar es eterno. Entonces, familia, la gracia es disfrutarla y contarla. Versículo 7. Pongamos la atención a esto, que la manera no cambia, es la misma. Dios es el mismo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Pablo le está hablando que no fue él quien les contó de la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo no les contó la palabra a ese grupo de personas que están hablando, sino que Pablo dice de otra persona. Sí, otra persona fue que les contó de la gracia de Dios. Y esa persona le había escuchado de Pablo, porque es que la gracia de Dios, quien transforma la vida no es la persona, es la palabra de Dios, Cristo que vive en cada uno de nosotros. A veces nos quedamos callados, no le compartimos a la persona
porque uno piensa que uno es el que la tiene que convencer, uno es el que la va a edificar, uno es el que le va a transformar la vida, uno es el que la va a guiar. No, nosotros no, como personas naturales, no guiamos a nadie, no transformamos la vida de nadie, no llamamos a nadie. Así no es el evangelio. Mira qué dice Pablo, una persona, Epafras llamó y a las personas y le compartió la gracia de Dios en verdad. Y Pablo habla de él como un consiervo. ¿Qué es un consiervo? Son servidores. Consiervos somos iguales, somos servidores. Pa Pablo nunca le dijo que él era más que las otras personas. No, así no. Escucha cómo Dios llamó a su iglesia ahora. Cuerpo, cuerpo, familia, cuerpo, familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Todos nosotros tenemos funciones y es como lo que acabamos de leer ahí. Usted escucha la palabra y la comparte. Y es lo más valioso, porque la palabra es la misma, la gracia es la misma, es el mismo mensaje, no cambia la unidad de la fe para transformar vidas, darle vida a una persona y eso lo hace Dios. Está la paciencia y el amor. En este mensaje, en esos versículos que vimos, en la Biblia, cuando usted lee otros capítulos, aparece palabras como obispo y diáconos. Obispos y diáconos en la Biblia, en la palabra. Pero no está en los versículos que leímos. Entonces, ¿dónde coloco al obispo y al diácono en el orden? Si están en diferentes versículos. Si fuera un orden de jerarquías, entonces debería estar un versículo donde diga primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y en todos estar claramente definidos los rangos, si fuera así. No, es un cuerpo con funciones, y toda función es necesaria. Y en el cuerpo de Cristo, toda función llega a un mismo punto. Toda función llega a un mismo punto. ¿Cuál es el punto? Correr la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Porque uno siembra, otro riega. No importa qué función tenga, todos sembramos, todos regamos de diferente manera, un propósito. Porque ¿quién da el crecimiento? Cristo el Señor, dice. Dios da el crecimiento. Entonces, en esas palabras de obispo y diáconos, un obispo, en el significado de la palabra obispo, significa alguien que vigila, que supervisa. Entonces, si usted ve que en el sistema cristiano evangélico algunas congregaciones no tienen la palabra obispo, pero otras sí tienen la palabra obispo. En algunas partes tienen la palabra diácono, en otras no la tienen. Igual los rangos. Y comienzan a pelear porque en las partes diácono significa servir. Y volvemos, ¿a quién le gusta servir? ¿A quién le gusta administrar? ¿Qué es más, administrar o servir? Administrar, yo quiero administrar, yo quiero ser obispo. Servir, no, no, yo no, ¿cómo servir? Yo con todas las cualidades que tengo, ¿yo cómo voy a servir? Déjense, mi obispo, eso genera esos nombres. Los nombres generan eso. En la Biblia están los nombres, pero los nombres es con el fin de una función. Pastor que guía, pero ¿con qué guía? Con la palabra. Obispo, el obispo es el que vigila, que protege, pero ¿cómo lo vigila, guarda y guía? Con la palabra. Pero mira lo increíble lo que dice en la Biblia. Vamos a 1 de Pedro 2:25. Entonces es la persona que guarda, que vigila, que guía, que administra. Entonces vamos a 1 de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros
erais como ovejas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Quiénes eran como ovejas descarriadas? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros éramos como ovejas descarriadas. ¿Por qué? Jesús que dijo, yo soy el camino. Nosotros íbamos por ese camino, juiciosos, no, descarriados por acá, por acá, por acá. Dios nos llama como ovejas descarriadas. Vengan, este es el camino, transite por aquí. ¿Y cómo nos llamó? Alguien nos contó la palabra. Alguien que te contó la vida, te habló de la verdad, la gracia de Dios en verdad, no doctrina de hombre. Dios te llamó a algo eterno, recuerda, un propósito sobre la tierra, eterno, porque vas a compartir a una vida, la cual no sabes Dios qué va a hacer con esa vida, que va a llevar ese mensaje a otras personas que no sabes Dios qué va a hacer con esas personas. Eso no cabe en nuestra mente, no cabe. Pero a veces somos muy egoístas, solamente que yo. Pero recuerda que el evangelio es hermoso. El propósito del evangelio es que tú disfrutes y lo cuentes. Que usted no se quede disfrutando solo. Que usted disfrutando de la paz de Dios, de la fe, de la seguridad, del amor de Dios, del gozo de Dios, y usted solo disfrutando de eso. No, usted lo disfruta y lo cuenta. Que Dios hace el crecimiento, lo sobrenatural. Entonces, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ese pastor y obispo está con mayúscula. ¿A quién se refiere? Se refiere cuando dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habla del alma. ¿De quién habla? Jesucristo el Señor. La palabra obispo. Entonces Jesucristo se identifica como obispo. ¿Y por qué? Porque la palabra obispo lo que significa es que vigila, administra. ¿Qué vigila? Tu alma. Lo único que llega a nuestra alma y le da vida, la gracia de Dios, la palabra. Lo único que llega. Cuando la palabra le da la vida al alma, te hace diligente, vas a desarrollar tu talento, usted le va a dar ganas de salir a trabajar, ganas de salir a hacer lo que a usted le gusta, desarrollar su negocio, su empleo. Usted va a querer hacerlo. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a abrir puertas, te va a colocar las personas indicadas, en el sitio indicado, las empresas. El obispo vigila tu alma, te hace en el alma diligente. Usted comienza a sentir el motor por dentro que usted no entiende qué es el obispo, que es Jesucristo. Entonces, quien vigila tu alma y quien guía el alma, pastor. Porque nosotros lo que hacemos es dar la palabra. Pero ya nosotros encima de la persona, deja que es por aquí y obligarlo. Y usted tiene que hacer esto y las prohibiciones. Le prohibimos esto. Si no es la gracia de Dios en verdad. No, mostramos una palabra. Y quien te guía, quien vigila tu alma para que te guarda, te protege y te muestra el camino, Dios mismo que vive en ti. Eso no cabe en la mente, familia. Dios mismo que vive en ti es quien te guía. Y uno quiere hacer algo que no es, y como él está vigilando en el interior, por ahí no es. El pastor y obispo se identifica a Jesucristo. ¿Por qué en la congregación nunca vamos a dar un diploma de estudios bíblicos? La palabra está en nosotros. Y hay que estar en los estudios bíblicos, claro, debemos de estar, porque es la manera que Dios va alumbrando nuestro entendimiento. Pero el diploma nunca se va a dar un cartón, ni nunca va a haber un cargo en la congregación. Vamos a crecer, familia, nosotros estamos creciendo. Y vamos a crecer en el mundo. Pero no va a haber cargo quién es más quién, y usted no. Hay funciones, hay funciones. Y esa función está en el interior. Y cuando generemos, usted genera el estudio bíblico, ¿cuál es el cartón? Es tu vida.
es tu vida, la transformación de vida. O sea, cuando veían a Pablo, era vida, la manera de hablar, la manera de comportarse, vida. Pablo nunca permitió que lo idolatraran, vida. El hombre en lo natural le gusta. Nuestra naturaleza nos gusta que otra persona nos idolatre, que otra persona nos adule. Eso en la naturaleza humana uno lo recibe y uno tiene que tener cuidado. Uno debe tener cuidado. A usted lo adulan, hablando de la parte espiritual. No, es que ore usted por mí porque es que usted, Dios sí lo escucha. Entonces, uy, a mí sí me escucha Dios, mire, me está diciendo. Usted debe decirle, no, yo ora porque decimos que hemos de orar unos por otros, pero igual a usted la escucha igual que a mí. Igual que a usted, igual que a usted. Dios nos escucha a todos de la misma manera. ¿Por qué? El fundamento de la gracia, ¿cuál es? El amor. Entonces, en la congregación, los que colaboramos, ¿cómo colaboramos? En amor. Porque es que la congregación se funciona es para Dios, porque el propósito es llevar una palabra. Desde que iniciamos la congregación, ese ha sido el mensaje. Estamos orando, recuerda, para el otro año entrar en la fuerte virtual. Entonces debemos de estar fuerte presencial, como en este caso salieron bastantes niños, Benjamín, David, jóvenes salieron de manera presencial. De la misma manera, tenemos un sitio presencial, debemos de estar virtual. Eso es lo que estamos orando desde en enero, en junio volvimos a contarles. Y por favor, tener eso en las oraciones. Como congregación debemos de estar de manera presencial, pero de la misma manera debemos de estar de la manera virtual. De ambas formas, fuertemente, porque el propósito con que Dios levantó la congregación es llevar la palabra, la gracia de Dios en verdad, ¿sí? Que es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es en Primera de Timoteo 3, del 1 al 13? Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, dice las características que debe tener la persona que es obispo y el diácono. Recuerda que la palabra obispo es supervisor que administra, diácono el que sirve. Y los sitios que usan esas palabras le colocan el que sirve. Sí, usted inicia, entonces empieza sirviendo y algún día va a poder llegar a ser obispo. Y ya cuando usted pasa a ser obispo, deja de servir. Por favor. Eso es terrenal y natural. Una empresa. Así funcionan las empresas naturales. No el cuerpo de Cristo. No el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo lo lidera Cristo, la cabeza donde es el amor, no es una carga. Imagina que una carga uno con la gente. Ay, eso es una empresa. No, el cuerpo de Cristo no funciona así, porque la base es el amor en cada uno de nosotros. Porque el cuerpo de Cristo, ¿quién lo conforma? Los escogidos de Dios. Que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y a cada uno de nosotros nos mueve el amor para llevar una palabra. Para llevar una palabra. La palabra de Dios es eterna. Estamos en algo eterno, donde usted disfruta aquí en la tierra y se lo cuenta al otro. En amor. No hay que pelear con nadie, no hay que obligar a nadie. Pues sí hay que llamar y todo al que es débil, ¿sí? Pero en el sentido de esa responsabilidad que hablan en el mundo. ¿Quién es el obispo y el pastor de las almas? Jesucristo el Señor, la cabeza, no nosotros. Claro que nos duele y tenemos que orar por la persona y compartirle cuantas veces sea necesario. Eso debemos de hacerlo. Pero la responsabilidad no recae en nosotros. Mira qué descanso, cómo funciona el cuerpo de Cristo. Qué descanso. En el trabajo natural, la responsabilidad sí es suya. En su empleo, en su profesión, en su negocio, no puede decir, no, mire, es que fue culpa de él. No, lo sacan o su negocio se va a quiebra. Algo sucede. Porque allá sí le da responsabilidad. En el cuerpo de Cristo, la responsabilidad es del mismo, él es la cabeza, él lo hace todo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Disfrutar y contar.
disfrutar y contar. Esa es nuestra responsabilidad. Tener un hogar hermoso es tu responsabilidad, porque no puedes maltratar, no puedes gritar, no puedes ofender. Esa sí es tu responsabilidad. Entonces, cuando no hagas nada de eso, disfrutas de un hogar como usted quiere, chévere, y se lo cuenta a los demás. Familia, entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, está cómo debe ser el obispo y cómo deben ser los diáconos, ¿sí? Ahí están. Y habla de comportamientos. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Versículo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces Dios nos llama y pues a veces uno está enredado en el mundo. Entonces si Dios lo llamó y tenía varias mujeres, entonces coloca en orden y queda con qué. Entonces lo que estábamos hablando, comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? Para Dios, nosotros, y porque hay un entorno. Entonces dice, si usted quiere ser obispo, que es el que vigila, el que administra, pues usted no puede ser que usted esté en una posición de servir a otros donde no da ejemplo. Ese es el mensaje. Pero a veces pensamos que como nosotros estamos sentados escuchando la palabra, pues eso no me corresponde a mí. El que da la palabra y los que están colaborando más son los que deben de hacer esto. No. Todos los escogidos de Dios, cuando Dios nos llama, que somos el cuerpo de Cristo, el comportamiento es la clave, porque si no, no disfruto del reino. Si una persona tiene varias mujeres o una mujer tiene varios hombres, no va a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra y puede ser escogido y llamado, pero no va a estar disfrutando ni viendo nada. Se le va a enredar la vida. Es lo que hace Dios, llamarlo, lo vigila, lo organiza y le coloca el camino. Estábamos descarriados y nos llamó el camino. Sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino. O sea que si alguien está para llevar la palabra y todo, y cada 8 días borracho, pues como que venga, ese ejemplo no. Entonces lo que hemos hablado, entonces dice, no dado al vino, amable, no codicioso, no avaro, que gobierne bien su casa, ¿sí? Con honestidad. Luego dice, en los diáconos, repite absolutamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Marido de una sola mujer, lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diácono y el obispo? Pues que son funciones, que lo que leíamos al inicio, no todos pueden ser obispos, no todos pueden ser ¿qué? Diáconos, todos no pueden ser maestros, todos no pueden tener el don de milagros, todos no tienen el don de fe. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos algo para dar, todos, con el propósito de que la palabra ¿qué? Corra, que la palabra corra, para transformar vidas, para transformar vidas. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues funcionamos como nuestro cuerpo humano. Cada órgano tiene una función. ¿Y cómo descubrimos la función? A medida que usted tiene la relación con Dios, Dios le ha dado talentos y dones, ejemplos naturales, como decir Hugo, que es quien nos dirige la alabanza, que es el profesor de alabanza, tiene un don natural que es la cantante y toca los instrumentos. Creció en la congregación. ¿Y quién le dijo a Hugo que alabara a Dios, que cantara, que enseñara, que apartara en la congregación? Dios. Colocó su don natural al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que hace Dios. A medida que vamos creciendo, aparece ese deseo y ese anhelo. En su momento, porque antes no estaba. Llega un momento donde aparece. ¿Y cómo? La relación con Dios por momentos, situaciones, funciones del cuerpo de Cristo.
Entonces nosotros tenemos que estar mirando qué talentos, qué dones tenemos y en la relación con Dios saber decir, venga, yo puedo esto aportarlo a la congregación, que es el cuerpo de Cristo, para que corra la palabra. ¿Sí? Entonces, eso lo va generando, es el tiempo, Dios haciendo en nosotros. Vamos a Tito capítulo 1, versículo del 5 al 14. Entonces recuerda que Pablo viajaba. Pablo viajaba. Y donde iba dejando personas, como lo que vimos en los Colosenses. Entonces, aquí en Tito, le está hablando a Tito y dice en versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, un pueblo, una región. ¿A quién dejó allá? A Tito. Porque Pablo, ¿qué le tocaba? Viajar. O sea, Dios llamó a Pablo. Usted, su función es viajar, llevar la palabra. Su función no es enseñorearse, su función es, no, su función es dar palabra y mostrarle a la gente. Yo voy a colocarle a la gente. Uno de esos que colocó fue Tito y le dijo, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea que Tito era como un obispo, administraba, vigilaba, dirigía, hablando en la función. Que yo te dejé en Creta porque había un problema en Creta. ¿Cuál es el problema en Creta? Corregir lo deficiente. ¿A qué se refiere en corregir lo deficiente? A la gracia de Dios en verdad. Es que comienzan a hablar cosas que no son. Entonces, venga, corrija. Y cuando usted corrija, coloque ancianos. Ancianos es sinónimo de obispo. Entonces, decir ancianos es igual que decir que obispos. Y hay congregaciones, denominaciones en el mundo donde usan la palabra anciano. Entonces, usted de pronto tiene un amigo que le dice, es que yo soy anciano. Y no se refiere a anciano de edad, sino que es que tiene ejemplo y administra bien la palabra, digamos, donde va, ¿no? De acuerdo a las normas de ellos. Pero aquí anciano se refiere es que da ejemplo y que la palabra le es clara. Entonces puede corregir y dirigir. Entonces en la ciudad, en cada parte quedaba alguien. El hombre, en la congregación, Dios ha movido personas. Y cuando Dios mueve personas o llegamos a ciudades diferentes, siempre le digo, Dios tiene un propósito y es una semilla. Uno no lo cree. Entonces Pablo dice a Timoteo, y en cada ciudad debe quedar un anciano con ¿para qué? Para que sea quien dirige y guíe, porque recuerda que el que llega, ¿cómo llega? Carnal, niño, enredado con una mente y tiene que estar pendiente. Entonces Pablo viajaba y hacía eso. Así funciona. Entonces, vuelve y repite el versículo 6 al 9. Marido de una sola mujer, comienza a no soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso, ¿sí? Amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, dominio propio. Significa que la persona que Dios va generando en su cuerpo es la persona que ha ido avanzando en la madurez. Es eso. Cuando usted lee las características del obispo o el diácono, avanzaron en la madurez. Solo que el obispo tiene algo natural que puede administrar, o sea, en lo natural. Y el diácono, ¿qué hace? Sirve. Es más el que sirve que el que administra. No, en el cuerpo no de Cristo no, porque son funciones, porque el que administra no puede estar, ¿qué? Sirviendo. Entonces, son funciones. Fíjense, en este momento está Hugo, está en la parte de la parte virtual y aquí en otra manera presencial. Y hay 3 personas que están colaborando en los grupos, 4 o 5. La entrada está María Angélica que nos está ayudando. Imagínense cuántas personas, como 7, 8, nos estamos colaborando. ¿Uno solo? ¿Alguien es más que alguien? No. Una función y todos con el mismo propósito, que la palabra corra. Porque Dios es el que hace. Dios alumbra tu entendimiento, no es de esfuerzo, nada. Entonces, los nombres, ejemplo, el maestro, pastor,
obispo, diácono, los dones, todo eso son personas que escogidos que van avanzando en la relación con Dios. Dios ha hecho en sus vidas para ser ejemplo, porque lo que sí es una responsabilidad es que cuando comienzas a ser, como hablan en el mundo natural, un referente, o sea, que usted lo miran, oiga, usted salió a dar palabra, oye, Hugo, el de la alabanza, y le canta a Dios, y ese es profesor de niños, donde él queda aquí con jóvenes y niños. Entonces, Hugo tiene una responsabilidad con la gente, no, con Dios de comportamiento, para no ser que piedra de tropiezo. Entonces, nosotros a medida que vamos madurando, Dios nos va colocando en esos puntos, pero estamos disfrutando, porque el que dice que es obispo, diácono, anciano, que es de una sola mujer, no dado al vino, que es dueño de sí mismo, ¿cómo es la vida de la persona? Buena. ¿Será que se le enreda la vida? No, cada día va a estar mejor. Disfruta y es ejemplo. Entonces, las personas que Dios va colocando y va madurando son ejemplo para el que va llegando. Y el que va llegando, que es niño en Cristo, que tiene los deseos engañosos enredados en la mente, como todos nosotros, va avanzando la madurez y lo tiene claro para luego ayudarle al otro. Entonces, todas son funciones con un propósito que Dios hace en nuestras vidas. Pablo, en ese mismo capítulo, vamos a leerlo igual hoy. Lo que sucede en lo que Dios llama a nosotros. O sea, en el cuerpo de Cristo, entre nosotros sucede esto. Mira, dice, la persona, el anciano obispo, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Cuando dice enseñada no se le refiere a algo natural, sino dada. Es decir, que si Pablo Dios le dijo que Dios era uno, entonces Tito no podía decir, vea, Dios son 4, o son 2, o son 3. Tito, ¿qué tenía que ir a decir? Es uno, porque está revelado la unidad de la fe. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces dice que retenga la palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza a los que contradicen y convencer a los que contradicen. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mira lo que está hablando ahí, dice, mayormente a los de la circuncisión. En ese momento, ¿quién eran los de la circuncisión? Los judíos, los fariseos, los escribas, el pueblo de Israel. Y decía que ellos estaban enseñando cosas donde lo que le importaba era la ganancia. La gracia, en verdad, que es la palabra de Dios, no es la ganancia, no es lo que la gente piensa que es el diezmo, no. Y en humildad les digo que cuando iniciamos la congregación, que comencé a crecer y que en la oficina y ya varias personas y hay que salir para que la gente no comience a hablar cosas, porque era una oficina donde era empleado, entonces eso yo no podía colocar mis normas que fueran algo fuera de la empresa. Entonces nos movimos, gracias a Dios, a un hotel y cuando lo hicimos, nunca fue el propósito del diezmo. De hecho, al inicio, como no sé cuánto tiempo habremos durado, solo lo sostenía era yo, ¿qué? Pues con el diezmo. Ese era mi diezmo. Pero a nadie se le decía ni obligaba, nomás iniciamos, bueno, vamos a pasar a un hotel. Entonces, ¿cuántos nos reunimos? Ah, bueno, entonces 10, el hotel vale esto, entonces cada uno tiene que pagar tanto para poder sostener el hotel. ¿Así inició? No, eso es terrenal y natural. No, no. Familia, el mundo, cuando se habla de la palabra de algo muy, muy difícil, que es el tema del dinero. Muy difícil. Y en la gracia hay gente que a veces no se congrega en la congregación
por el diezmo. Yo siempre le digo, bendecidos, no diezma. Aquí nadie le pregunta si diezmó, si no diezmó. Y ahora menos porque a veces ni hablamos del diezmo al inicio, ni se pasa antes como era presencial, se pasaba para recoger. Y ahora nada de eso. Nada. Tenemos que estar en la libertad. Nada. ¿Por qué? Porque como todo el evangelio, ¿quién es el que hace? Dios. ¿De dónde esperamos como congregación toda la provisión? De Dios. Es de fe. Así funciona la congregación. No como de donde usted viene o como le han contado. No. Descanse. Descanse. Dios va a dar. Y coloca el sentir y siempre es en amor. Si no puede seguir congregándose, no deje de hacerlo por eso, por favor. Asista a los estudios bíblicos, congréguese, todo. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Siempre lo mismo. Dentro del mismo cuerpo de Cristo, hay personas que llegan con fábulas, en ese momento eran judaicas, llegan con cosas, no, es que en tal programa de televisión, no es que en internet hay que hacer esto. No, la palabra, la gracia, se apartan de la verdad es una familia, la gracia, una vida de fe, una vida de fe. Entonces hay un mundo donde están muchos los mandamientos de hombres. ¿Cómo funciona la congregación? A nadie se le va a expulsar de la congregación. Ay, es que me expulsan. ¿Cómo lo vamos a expulsar si nosotros nunca lo adjuntamos? ¿Sí? Lo añadimos, ni lo inscribimos, ni... ¿De dónde? Entonces, es saber que ni inscribimos, ni sacamos. Dios llama, Dios afirma. Y le pedimos que nos afirme a cada persona, porque tenemos amor por su vida. Su vida. Dios está levantando la congregación de algo eterno, familia. Transformar tu vida. Tu vida. El dinero llega. Llega, ¿por qué? Porque es una promesa de Dios. Porque la congregación no es idea de una persona. No, familia. Así como hemos estado compartiendo cómo es que llamó a Pablo igual, cómo todo funciona igual. Es un tema de fe donde Dios ha respaldado y oramos a Dios que lo siga haciendo, para seguir con el propósito de llevar su palabra. Entonces, siempre va a llegar alguien con la fábula judáica o el mandamiento de hombre, es decir, ¿qué hay en un entorno? ¿Y qué era más grande en ese momento? ¿Lo que predicaba Pablo, la gracia, o el pueblo judío de Israel? Pues el pueblo judío. ¿Y de cuántos años? Y la ley dada por Dios a Moisés. Y Pablo, no, que ahora la gracia. Entonces, mucha gente creería en las cosas de acá, pero el que afirmaba a Dios, lo afirmaba en el mensaje de la verdad. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Hechos capítulo 20, versículo del 27 al 30. Hechos capítulo 20 al 27 al 30. Porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Está hablando Pablo. Todo el consejo de Dios, ¿qué es? Es el evangelio, las buenas nuevas. Entonces Pablo dice, yo le he hablado todo en las cartas, está todo escrito. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Obispo se refiere a una persona que él había llamado, Dios llamó, y Pablo ya había caminado un tiempo con Pablo, como decir Tito, y ya era una persona que madura. Eso es un obispo, vigilaba. Entonces, como ya era maduro, podía vigilar y no aprovecharse, no hacerlo como es la palabra. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Si nota en los versículos que habla Pablo de dónde sale la gente que le va a hacer daño al cuerpo de Cristo, ¿de dónde es? Del mismo cuerpo. ¿Por qué? Está el deseo engañoso. El deseo engañoso, entonces está la altivez, la hechicería, una cantidad de cosas donde la persona saca y dice, van a hacer cosas que no son lo que dice el evangelio. Entonces dice Pablo que hay que hacerlo como dice la palabra. Entonces vamos para finalizar a Romanos 15:14. Entonces todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos las funciones. Todas las funciones son un propósito de llevar la palabra para transformar vidas. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Nuestra responsabilidad es hacer todo para que la palabra llegue al mayor número de personas. Por eso los estudios bíblicos son presenciales y virtuales. Por eso me dijo, ¿y por qué no coloca los estudios presenciales para que la gente venga? Es que no es el propósito que la gente venga. El propósito es que la palabra corra. Si quiere venir, bienvenido. Que usted quiere estar en la montaña, bien. Quiere estar en la playa, bien. Donde esté, escuche la palabra, corra. Por eso los estudios bíblicos son presenciales y virtuales. La congregación del domingo familiar, presencial y virtual. Y estamos orando, lo que es esas actividades que estamos haciendo los niños y los jóvenes, tenerlas de manera virtual. Que si no vinieron, en la casa el papá y la mamá puedan entrar y mostrarle la actividad y que el papá se la dé. A ese punto hemos de llegar. Todo eso que necesitamos, pues la página que tenemos ahí nos servirá para eso. No nos sirve, porque ya es una página con mayor ¿qué? Capacidad. Es otro nivel, hablándolo en tecnología, es otra cosa. Y por eso estamos orando. El fin es llevar la palabra. Nuestra responsabilidad es darla en todos los medios. Y cada uno de nosotros somos eso. Pero recuerda que la responsabilidad, antes de dar la palabra, la primera responsabilidad tuya, ¿cuál es? Disfrutarla. Recuerda que el obispo, el diácono, el maestro, el pastor, es forma de vida. Usted lo está disfrutando y se lo cuenta al otro. Usted lo está disfrutando, se lo cuenta al otro. Primero disfrutarlo, maravilloso. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Qué es bondad? Un fruto del Espíritu. Todos estamos llenos de bondad. Todos, familia. Cristo vive en nosotros. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. O sea, llega un punto a los romanos, una congregación, donde ese grupo de personas está en un nivel de madurez tal que decía, entre ustedes mismos se pueden, ¿qué? Amonestar. Mañana, si Dios quiere, sale el mensaje de amonestar del viernes que estamos hablando, que qué hemos de hacer como cuerpo, amonestarnos. Eso hay que ser maduro, porque ¿usted quién es para que me diga algo? ¿Usted quién se ha creído? Si usted me da, es peor que yo. Niño en Cristo. Dios nos llamó a llegar a ese punto, que como que en congregación todos, Pablo le está hablando a un grupo de personas que llegaron a un punto donde ellos mismos se llamaban la atención, ellos mismos se edificaban, ellos mismos hacían para ir avanzando. Ninguno se enojaba, ninguno peleaba, ninguno discutía. A ese nivel debemos de llegar como cuerpo de Cristo, ser pacientes. El amor, ¿con qué? Con toda persona que llega nueva. Es que pensemos nosotros, llega ahora fin de año, en el cuerpo de Cristo, pues hay muchas cosas. Ay, no esté tan religioso que ya, no, yo sí voy a hacerlo a las 12 uvas, o sea, no, yo no soy religioso, pero usted tiene que orar y mostrarle, pero no juzgarlo ni condenarlo, porque estamos llegando y creciendo para que todos lleguemos a ese punto, a un punto de una madurez
donde todos podamos ¿qué? Amonestarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque quien hace en cada uno de nosotros, ¿quién es? Jesucristo, el Señor, transformando nuestra vida de gloria en gloria a su misma imagen, lo sobrenatural aquí en la tierra.